¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Vaya para todos ustedes la bienvenida cordial, afectuosa a nuestro querido Fútbol y Boxeo. En esta entrega les proponemos recorrer una vez más el siempre maravilloso y apasionante mundo del pugilismo. Y para ello se me ocurre nada mejor que evocar a 79 años de su nacimiento a uno de los más célebres boxeadores de la historia del boxeo mexicano, pero que en verdad es una gloria del pugilismo universal. Me refiero a Rubén Olivares Ávila, el Púas Olivares, que nació un día como hoy, 14 de enero, pero de 1947. El Púas fue un múltiple campeón mundial y uno de los mejores del peso gallo de todos los tiempos. Tenía una pegada descomunal con ambas manos que, por cierto, dejaron su sello en numerosas victorias por nocaut. Fue muy popular en México y considerado durante mucho tiempo como el mejor boxeador mexicano, probablemente hasta la irrupción de Julio César Chávez. Rubén Olivares debutó como profesional en 1965 con tan solo 17 años, noqueando a Isidro Sotelo en el primer round. A partir de allí ganó una impresionante racha de 24 victorias, todas por nocaut, que fue interrumpida en febrero de 1967 por un triunfo en decisión ante Felipe González, el primer rival que llegaba a la distancia frente al Púas en el gimnasio de Mexicali. Y en julio del 67 fue Germán Bastidas el que le arrancó un empate. Sin embargo, y esto dicho sea de paso, poco tiempo después noqueó a ambos rivales en peleas revancha. El ascenso en la carrera de Rubén Olivares era marcado, era a paso firme, pero como resultaba ser a puro knockout, bien podría decirse también que era meteórico. Y siguió noqueando, agregando nombres ilustres a su palmarés, como por ejemplo el del ex campeón mundial, el italiano Salvatore Burruni, a quien noqueó en 3 asaltos. También le ganó por nocaut en 6 vueltas al medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio, Takao Sakurai. Y con un espectacular récord de 51-0-1, Rubén Olivares tuvo su primera chance por el título mundial cuando enfrentó al campeón del peso gallo, el australiano Lionel Rose, en el Forum de Inglewood, California, el 22 de agosto de 1969. El Púas conquistó su primer cinturón con un triunfo por nocaut en el quinto round y de ese modo había alcanzado la cima del mundo. Luego hizo una defensa exitosa ante el británico Alan Rudkin y 3 peleas fuera de título, algo que por cierto era muy común en aquellos tiempos, hasta llegar a la primera pelea de una trilogía, yo diría, memorable ante su compatriota y archienemigo. Me refiero a Jesús Castillo Aguilera, el Chucho Castillo. El duelo era sumamente atractivo por el particular contraste entre ambos pugilistas. Chucho Castillo era un hombre serio, reservado, callado, mientras Rubén Olivares era lo opuesto, exactamente lo opuesto, muy extrovertido, muy fiestero, como se podría decir a la ligera. Los 3 choques tuvieron lugar en el Forum. En la primera ganó el Púas por puntos en 15 rounds, a pesar que anduvo por el suelo en la tercera vuelta. En la revancha ganó Chucho por nocaut técnico en el 14º por una herida que Olivares arrastró desde el primer round. De esta manera, Chucho Castillo alcanzaba la corona de los gallos y se quedaba también con el invicto del Púas Olivares luego de 62 salidas como rentado.
Pero como dijimos, hubo un tercer duelo con una victoria en decisión al cabo de 15 vueltas del Púas, a pesar que también visitó la lona en el sexto asalto. Olivares de esta manera recuperaba así su condición de campeón del mundo. Posteriormente hizo 5 peleas sin título en juego, una de ellas ante su compatriota, el alacrán Efren Torres, ex monarca ecuménico de la categoría mosca, a quien noqueó en 4 vueltas. A continuación, aceptó el reto que llegaba desde Japón ante el local Kazuyoki Kanazawa. Aquella fue una pelea muy reñida, donde el Púas prevaleció enviando a la lona a su adversario en 3 ocasiones para finalmente en 14 asaltos lograr el triunfo por nocaut. Aquella tensión fue nominada como la mejor pelea del año. Y para cerrar su, diría, maratónica campaña en 1971, fíjense las diferencias respecto del presente, donde con suerte y viento a favor, los campeones pelean 2 o 3 veces al año, y esto como mucho. Rubén Olivares hizo su 8º combate de la temporada ante el temible pegador de Jalisco, me refiero al pequeño veneno Jesús Pimentel. En esta, diría, promesa de dinamita pura sobre el ring, justamente allí en el Fórum, ganó el Púas por nocaut técnico en 11 rounds. En su primera pelea de 1972 perdió su cinturón ante Rafael Herrera por nocaut en 8 rounds y pasó inmediatamente a militar entre los plumas. Hubo desquite unos meses después, en este caso sin título en juego, y volvió a ganar Herrera, esta vez en una decisión mayoritaria. Después se inició una nueva trilogía, ¿sí? Con quien sería además un futuro campeón. Me refiero al estadounidense Bobby Chacón, a quien Olivares le quitó el invicto con un triunfo en 9 asaltos y luego sorpresivamente perdió por nocaut en 5 ante el canadiense Art Haffery. Se recuperó con 3 victorias al hilo hasta disputar y capturar la corona de la AMB de las 126 libras, que había quedado vacante tras el retiro, ostentando su condición de campeón del panameño Ernesto Marcel, el ñato Marcel, que en su última defensa le había ganado al por entonces joven aspirante, el nicaragüense Alexis Arguello. El Púas se encerró en un mismo ring frente al japonés Sensuke Utagawa, noqueando en 7 para alcanzar su tercera corona y conseguir así su segundo título en diferentes categorías. Pero su reinado fue efímero, más allá de realizar 2 peleas sin título en juego, con sendas victorias por nocaut además, hasta enfrentar en el Fórum al flaco explosivo, con los años, el caballero del ring, lo nombramos recién, Alexis Arguello, que se llevó un triunfo por nocaut en el 13º asalto. Pero unos meses después, ¿se acuerdan que hace rato hablamos de una segunda trilogía en la campaña de Olivares y en sendas peleas con Bobby Chacón? Bueno, la segunda fue con Chacón justamente como campeón pluma del Consejo Mundial de Boxeo. El combate tuvo lugar en el Fórum, de alguna manera el patio de la casa para Rubén Olivares, que liquidó el pleito en 2 rounds para ser campeón del mundo nuevamente. Pero otra vez su reinado fue breve, porque en su primera defensa perdió ante el ganés el veneno David Cotey al cabo de 15 asaltos por decisión. A partir de allí se inició de alguna forma el declive de su carrera profesional, perdiendo, por ejemplo, ante el futuro campeón del mundo, el coloradito Dani López, y con Bobby Chacón, con quien se enfrentaron por última vez, esta vez con duelo ganado por el estadounidense
en decisión tras 10 asaltos. Pero el Púas Rubén Olivares siguió batallando y por caso se anotó un gran triunfo por nocaut en 2 vueltas ante una figura por entonces ascendente. Me refiero al zurdo José Luis Ramírez, que sería con el tiempo doble campeón del mundo de los ligeros. Sumó por aquel entonces 5 victorias, además de un empate, para tener una nueva chance de desafiar, en este caso, al campeón AMB de los Plumas, el panameño Eusebio Pedrosa. Pero sus mejores tiempos ya habían pasado y en este caso perdió por nocaut en 12 rounds en la que fue su última oportunidad mundialista. Entre 1980 y 1981 hizo 4 peleas más, de las que ganó 2 y perdió 2, siendo su último combate una derrota ante Margarito Márquez por decisión al cabo de 10 rounds. Tenía entonces 34 años. Pero sorpresivamente, 5 años después, regresó a los cuadriláteros con un empate frente a Román Almaguer en 1986 y 2 años más tarde, una derrota por nocaut en 4 ante Ignacio Madrid. Allí sí, con 41 años, colgó definitivamente los guantes. Su impresionante carrera como boxeador profesional dejó un total de 105 peleas, con 89 victorias, 79 por nocaut, 13 derrotas y 3 empates. Ingresó al Salón de la Fama del Boxeo en 1991 y la revista The Ring lo consideró en el año 2003 el boxeador número 12 en su lista de los mejores de todos los tiempos. Está considerado entre los mejores pesos gallo de la historia, junto al Gallo de Oro, el brasileño Eder Joffre, el canadiense George Dixon y el estadounidense Pete Herman. Y para ir cerrando este contenido, si ustedes me permiten, voy a ser por un momento autorreferencial, porque el Púas Olivares fue uno de los peleadores que más me gustó ver sobre un ring. Aquí en Argentina existió un ciclo televisivo los sábados en la tarde con boxeo enlatado, como se decía, ¿sí? O sea, veíamos peleas con algunos años y allí fue donde descubrí a Rubén Olivares. Así que, en mi caso, desde temprana edad y a la distancia, lo admiré por su bravura, por su, ¿cómo decirlo?, inclaudicable vocación ofensiva y además el poder de definición con el que contaba. Pero mucho más al saber que simbólicamente algo nos unía y es que cumplimos años el mismo día. Feliz cumpleaños entonces al gran Púas Rubén Olivares, enorme leyenda del boxeo mexicano, pero patrimonio del boxeo universal. Amigas, amigos, así llegamos al epílogo de este contenido. En el final de esta entrega los invitamos a que se suscriban, es gratis, no tiene costo alguno. Les pedimos también un like, que también es gratis, por supuesto, pulgar para arriba. Dennos un me gusta, ustedes lo hacen y YouTube le muestra a más personas nuestro material y permite que este canal pueda seguir creciendo. Para el cierre simplemente nos resta invitarlos, convocarlos para la próxima, como siempre, aquí en Fulbo y Boxeo.